Millonario entra en pánico al ver a Mendigo Negro hacerse rico en un parpadeo. Alejandro siempre había tenido todo bajo control. Su rostro, afilado como un cuchillo, mostraba esa mirada fría que quemaba. Vivía en la cima del mundo, penthouse de cristal, carros caros, almuerzos con hombres poderosos. Pero aquella mañana, algo rompió su rutina gris. En su camino al rascacielos más alto, donde mandaba como un rey sin corazón, algo atrapó sus ojos por primera vez. Ahí estaba él, Samuel, un mendigo de piel oscura, encorvado, con un trozo de cartón hecho letrero y una chaqueta rota que apenas cubría su esqueleto. Su cara estaba marcada por la dureza, con ojos que parecían devorar la indiferencia de la gente. La ciudad lo ignoraba, pero Alejandro no pudo evitar fijarse. ¿Cómo podía alguien vivir tan perdido, tan caído? Su corazón se apretó, aunque la garganta se le resolvió en ira fría. Pero lo que siguió fue más extraño de lo que cualquiera hubiera imaginado. En cuestión de días, Samuel empezó a cambiar la historia. De repente, la gente se agolpaba a su alrededor. Una corriente incontrolable lo llevó de la oscuridad a los titulares. ¿La razón? Ganó una apuesta por una suma de dinero impensada. Nadie sabía cómo ni dónde, pero la noticia explotó. El mendigo sin nombre ahora era millonario. La prensa lo volvía leyenda urbana, un fenómeno inexplicable, con rumores de apuestas secretas y juegos que desafiaban la lógica. El mundo de Alejandro tembló. La opresión en su pecho se hizo más fuerte. ¿Cómo podía este desconocido arrebatarle el brillo que él creía eterno? La envidia reclamaba terreno en sus venas, un tomate rojo cubriéndole la piel interna. El miedo a perder su trono lo devoraba. Se lanzó a investigar, obsesionándose con cada detalle. Pero lo que encontró no fue simple. Pistas extrañas que hablaban de secretos oscuros, símbolos que parecían de otra época, susurros de algo sobrenatural. ¿Una conspiración? ¿Un pacto con fuerzas que van más allá de lo humano? Mientras hurgaba, la estructura perfecta de su vida empezó a romperse. Documentos, fotos, cartas olvidadas en viejas cajas familiares. Todo revelaba hilos invisibles que conectaban a Samuel con su propia sangre, con su historia más oculta y dolorosa. La confusión y el nudo en la garganta paralizaban sus decisiones. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué su llegada sacudía hasta los cimientos de Alejandro? El temor y la culpa se enredaban, tironeándolo en direcciones opuestas. La pregunta era clara y aterradora. ¿Debía detener a Samuel antes de que fuera demasiado tarde? ¿O dejar que ese milagro extraño siguiera creciendo? Cuando parecía que la respuesta asomaba, recibió un mensaje que le heló la sangre. Un mensaje cifrado, oscuro, como un susurro del abismo, que lo obligaba a decidir, todo o nada, arriesgarlo todo para detener al desconocido, o aceptar la marea de un destino que iba a cambiarlo para siempre. Alejandro quedó parado, con la mirada fija en el callejón sombrío donde Samuel solía dormir. Las sombras se alargaban, el viento era un murmullo frío. Se preguntó cuántas tramas más estaban tejidas justo debajo de sus pies, cuántas verdades ocultas estaban por explotar, y en ese silencio tenso supo que nada volvería a ser igual. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí,
Déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Las sombras se alargaban en la fría mañana y Alejandro sabía que debía decidir. El mensaje en su teléfono vibraba como una serpiente en su mano. La pantalla mostraba un número desconocido, pero era el contenido lo que le heló la sangre. Samuel no es lo que parece, tú lo sabes. La frase, sencilla pero aterradora, palpitaba en su mente. Respiró hondo, pero el aire parecía envenenado. Lo miró de nuevo, a ese mendigo que había capturado su atención con su extraña fortuna. Algo en Samuel le daba miedo, pero también le atraía. Mientras la multitud se aglomeraba a su alrededor, chismorreando y con los ojos brillantes, Alejandro sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. En ese instante, un grito desgarrador rompió el susurro de la ciudad. Samuel, de pie con un destello de triunfalismo que desmentía su desamparo, se desplomó de repente. La gente se apartó, atónita. Alejandro corrió, su corazón martillando. Cuando llegó a su lado, vio que Samuel yacía en el suelo, inmóvil, como si una sombra lo hubiera reclamado. A su alrededor, murmullos crecieron en intensidad. «Llama a una ambulancia». ¿Qué le pasó? El caos se envolvió a todos. Alejandro pudo sentir las miradas sobre él. Sin embargo, un hombre en la multitud captó su atención, su mirada fijada en Samuel, con un brillo que no podía distinguir. Era un extraño, con una chaqueta oscura que no reflejaba la humanidad que la gente solía mostrar. Y luego ocurrió lo impensable. El extraño avanzó, agachándose junto a Samuel. Un movimiento rápido como un rayo. En una fracción de segundo, tomó algo del bolsillo de Samuel. Alejandro se sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Todo lo que había creído, ese ascenso meteórico y misterioso de Samuel, ahora se revelaba como un juego retorcido. Lo que sacó era un pequeño objeto brillante. Un medallón antiguo, vibrante, emitía una luz casi sobrenatural. El extraño lo sostuvo frente a Alejandro, desafiándolo con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Esto no pertenece a ese hombre, ni a ti». La voz resonaba en su mente como un eco frío. Alejandro miró de nuevo a Samuel. El mendigo había comenzado a convulsionar, un temblor incontrolable, y la multitud se dispersaba, aterrorizada. Los murmullos se convirtieron en gritos y el caos invadió la escena. La sorpresa fue como un golpe. ¿Qué significaba eso? El medallón, las palabras del extraño. Todo giraba en su cabeza. Era como un rompecabezas donde cada pieza revelaba algo más oscuro, donde nada era lo que parecía. «Espera», Alejandro gritó. Pero en extraño ya había desaparecido en el mar de gente, dejando solo un eco de su risa. La incertidumbre lo llenaba. Samuel yacía ahí, y la vida que Alejandro había construido comenzó a desmoronarse a su alrededor. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, un sonido estruendoso resonó a lo lejos. Un vehículo se estrelló. Las sirenas heredadas de la desesperación comenzaron a aullar. El mundo parecía encapsularse en un giro incontrolable. ¿Qué nuevo desastre había desatado? Alejandro sintió la presión de todo sobre él. Él no era solo un espectador, estaba en el centro de una tormenta. Y Samuel, el mendigo, el misterioso yugo que conectaba sus destinos, aún yacía inconsciente tras el revuelo. Aquella mañana, la respuesta a sus preguntas se deslizaba justo entre la vida y la muerte, y él comprendió que atrás quedaba el control que había creído tener.
atrapado en ese instante donde el tiempo se detuvo, con un nudo en la garganta. Supo que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Qué oscuro secreto se ocultaba tras el medallón? ¿Y cuántas vidas más cambiaría su revelación? La presión del momento envolvía a Alejandro. Su mente estaba en ebullición, tratando de entender el caos que lo rodeaba mientras Samuel yacía en el suelo, la vida desvaneciéndose ante sus ojos. Pero el grito desgarrador de la multitud se convirtió en un ruido de fondo, como si todo estuviera ocurriendo en cámara lenta. Cuando los paramédicos por fin llegaron, el tiempo se había estirado hasta una agonía insoportable. Alejandro quedó atrapado en el vaivén de miradas y murmullos. ¿Qué le pasó? Dáselo pronto. El aire era denso, lleno de angustia. Samuel estaba lejos, demasiado lejos, como si hubiera cruzado un límite del que no habría retorno. Fue entonces cuando alguien empujó desde el fondo de la multitud. El extraño con la chaqueta oscura reapareció, abriéndose paso entre la gente. Sus ojos relampagueaban con una intensidad que cortaba la respiración. Y en un movimiento inesperado, cuando todos estaban enfocados en Samuel, el extraño se dirigió directamente hacia Alejandro. «¿Sabes lo que está pasando?», le gritó, su voz vibrante y clara, atravesando la confusión. Alejandro, paralizado por el shock, no pudo reaccionar. «Tú lo despertaste», continuó el extraño, acercándose aún más. «La pregunta es, ¿puedes manejarlo?». Fácilmente el desconcierto se transformó en terror. ¿Despertar? Alejandro se quedó sin palabras. En su mente, un eco de dudas resonaba. ¿Qué quería decir? ¿Qué demonios había desatado sin querer? Como respuesta a su confusión, el extraño alzó el medallón, aún resplandeciente con una luz que parecía tener vida propia. «Esto es un umbral, te lo digo». No solo su fortuna cambió, también la tuya, o peor. Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¿Perder su fortuna? ¿Existía algo más que podría perder? Un sudor frío le recorría la frente. ¿Por qué su vida y la de Samuel estaban entrelazadas de esta manera? Pero de repente, un estallido. Un grito frenético desgarró la escena. La multitud retrocedió y Alejandro se giró justo a tiempo para ver un coche que perdía el control, avanzando rápidamente hacia ellos. El sonido del metal contra el asfalto resonó como un tambor de guerra mientras el vehículo se deslizaba cada vez más cerca. Todo sucedió en segundos. El extraño empujó a Alejandro. Lo arrastró fuera del camino, justo cuando el coche atropelló a un hombre que había estado frente a ellos. El cuerpo voló, dejando una estela de gritos de horror, y la escena se sumió en un frenesí de terror. Mientras Alejandro se recuperaba del impacto, el extraño, sin soltar su mirada feral, le dijo: «No puedes escapar de esto, Alejandro. Él está buscando respuestas, y tú eres parte de este juego». El tiempo parecía detenerse, el caos retumbaba en sus oídos. La conexión se hacía más clara, pero aún le costaba entender. A medida que se puso de pie, la multitud gritaba y corría en cada dirección. El medallón brillaba, y de repente, Alejandro se dio cuenta de que él había sido el que había despertado esto, un peligro que no era solo para Samuel, sino para él. Alejandro retrocedió, su corazón latiendo con furia. «¿Qué juego es este? ¿Qué está ocurriendo?», le preguntó al extraño. Pero éste solo sonrió levemente, una expresión fría y calculadora. «A veces, lo que creemos saber es solo una capa superficial. Todo está a punto de desmoronarse. Y tú, querido amigo, tienes un papel crucial». Con su mente en estado de alerta, el rostro de Samuel apareció brevemente en su mente. ¿Qué había sido de él? ¿Cuántas vidas más se pondrían en riesgo? Y pero sobre todo, ¿qué significaba ser parte de este juego?
Las sombras de la incertidumbre se alargaban, y Alejandro, sintiendo la presión del mundo sobre sus hombros, comprendió que la noción de control que había sostenido con tanta firmeza podría quebrarse en un instante. Y luego, de la nada, las sirenas comenzaron a sonar como una sinfonía de desesperación, mientras el caos continuaba. Pero en la mente de Alejandro una única idea brotaba. Todo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Las sirenas gritaban, estrenando un paisaje de caos. Alejandro respiraba entrecortado. Su pecho se sentía como un tambor en una marcha de guerra. El extraño lo miraba. Ese brillo en sus ojos lo traspasaba, como si llevara la verdad del universo en su mirada. No puedes escapar de esto. Resonaba en su mente, una advertencia que calaba hondo. Un grupo de paramédicos arrastró a Samuel en una camilla. Sus ojos estaban cerrados, la boca entreabierta como si sus labios estuvieran trata. Un estruendo que hizo volar a todos por los aires, como si el mundo entero hubiera decidido separar la realidad de la ficción. Alejandro sintió que algo le atravesaba el pecho y una ola de dolor lo empujó hacia atrás. La multitud gritó, una ola de pánico se desató. Las luces del medallón brillaban y Alejandro se dio cuenta de que había un giro que nadie podría haber imaginado. El extraño, que había parecido tan seguro, ahora retrocedía, sus ojos ampliándose con horror. «No, esto no puede ser», gritó, como si el cielo se estuviera derrumbando sobre él. Alejandro, aturdido, no entendía, hasta que vio lo que había desencadenado el caos. Un símbolo, un sello, algo que ardía en la piel de Samuel, justo donde su chaqueta se había deslizado. Los murmullos se intensificaron. «¿Qué es? ¡Miren!». La gente comenzó a retroceder, dejando al extraño en el centro. Un brillo inusual emitiendo del cuerpo de Samuel, un resplandor oscuro que reclamaba atención. El medallón en la mano del extraño dejó de brillar, y en su lugar un aire pesado llenó el espacio. «No es solo un objeto, es un portal», gritó el extraño, sus palabras cortadas por el alboroto del momento. «Él es la clave. Samuel no es un mendigo, es un guardián». Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Guardián. La palabra lo atravesó como un rayo. ¿Qué estaba diciendo? La idea de que Samuel, aquel hombre que había sido un símbolo de desesperanza, fuera algo más que un mendigo, era una noción tan impactante que casi lo aturde. «¿De qué estás hablando?», le respondió, el miedo enterrándose en cada sílaba. El extraño comenzó a retroceder, estaba lleno de pánico. «Si no podemos detenerlo, todos estamos perdidos. No solo él necesita despertar, tú también, Alejandro». Pero antes de que pudiera explicar más, otra explosión resonó, y un campo de energía vibrante se formó a su alrededor. Samuel empezó a convulsionar nuevamente, y aquello que parecía sacarlo del abismo se asemejaba más a un llamado. Las luces brillantes crecieron, y de repente un grito desgarrador emanó de Samuel. El aire era un caos, el cielo pareciéndose a un lienzo hinchado, lleno de furia. Mientras los cuerpos se arrojaban a la busca de protección, una sombra comenzó a girar sobre su cabeza, oscurecido todo a su alrededor. Fue en ese instante, cuando el tiempo se estiró como un chicle, que la verdad golpeó a Alejandro como un trueno. La sombra sobre él era su propio reflejo. «No puede ser», murmuró, incapaz de procesar la montaña de información. Un eco de sus propios errores, el pasado regresando con venganza. Y aquella pregunta lo martillaba. ¿Quién era realmente Samuel? «Alejandro, aleja», gritó el extraño, y su voz se perdió en el rugido de la tormenta de sombras. Alejandro estaba atrapado entre dos fuerzas, el desconocido y el conocido, el estruendo del caos, las luces del medallón y el grito de Samuel
lo llenaron de una mezcla de miedo y fascinación. De pronto, de lo que era justo un hombre en el suelo, emergió un destello que ardía en el aire. Aquello que había sido un mendigo, un amigo perdido en la sombra, estaba despertando. Y con ese despertar, las fuerzas que habían estado ocultas en la oscuridad comenzarían a desatarse. Todo había cambiado. Cada relación, cada decisión, se resquebrajaba en un instante. Alejandro sintió el calor del caos reinar y supo que ya no había vuelta atrás. La vida que conocía se desmoronaba y ante él se abría un abismo de secretos que prometía cambiarlo todo. ¿Estaba listo para enfrentar lo que venía? Mientras la energía vibrante rodeaba a Samuel, un rugido de caos estalló entre la multitud. De repente, un resplandor empezó a emanar de su cuerpo, una luz que parecía pulsar con vida propia. Todos los ojos se enfocaron en él. El murmullo creció en un crescendo de asombro y miedo. Alejandro sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. El horror se apoderaba de su corazón. El extraño retrocedió, más ansioso ahora que antes. «Deténlo, no dejes que se despierte completamente», gritó. Pero su advertencia se perdió entre el clamor de la multitud. Alejandro se sentía abrumado. Cada segundo traía un nuevo giro de locura. Samuel se retorcía en el suelo. Los paramédicos intentaban reanimarlo, pero sus intentos eran inútiles. Las luces del medallón se hicieron más intensas, como si una fuerza oscura estuviera intentando salir de su interior. El extraño temblaba. Sus ojos negros reflejaban un horror que Alejandro jamás había visto. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el aire. Un hombre, uno de los paramédicos, se desplomó de repente, su rostro contorsionado por el dolor. Alejandro miró horrorizado mientras caía. Un torrente de sangre brotaba de su boca. La escena se volvió un descontrol total. «¡Ayuda! ¡Alguien ayude!», gritaban otros. Las luces del medallón aumentaban en intensidad, desatando una oleada de energía que electrificó el ambiente. Entonces algo extraordinario sucedió. Cuando menos lo esperaba, el brillo que rodeaba a Samuel se transformó en una sombra oscura, que se alzó como una tormenta. De esa sombra emergió una figura, una presencia ominosa que tomó forma justo delante de él. Era una mujer. Su rostro hermoso, pero lleno de malicia. Energía oscura despidiendo de su cuerpo como tentáculos de la noche. «¡Samantha!», exclamó el extraño. Sus ojos reflejaban un terror palpable. Alejandro no entendía, pero sabía que algo había cambiado. La mujer sonrió. Una risa burlona resonó en medio del caos. «Por fin el ciclo se completa», dijo con una voz melodiosa que parecía arrastrar el aire a su alrededor. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, pero su voz se perdió en el clamor. El extraño temblaba, sus labios pálidos. «No, no puede ser. Eres tú. La traición». Las palabras fluían entre sus dientes apretados, llenas de angustia. La figura espectral se volvió hacia Alejandro, y todo su cuerpo se llenó de terror. «Tú, Alejandro, no eres solo un espectador. Has sido el hilo que ha mantenido todo esto unido. Samuel es la llave, y tú eres el verdadero guardián. El mundo se detuvo». Alejandro se sintió aturdido. «¿Qué guardián? ¿De qué hablas?», cuestionó, el miedo nublando su razón. La multitud continuaba gritando, pero su voz era un susurro en medio del huracán. «Has vivido en sombras por demasiado tiempo. La oscuridad necesita un campeón. Y tú te has presentado». La mujer se acercó un paso, su mirada fija y penetrante. Alejandro sintió un frío intenso recorriendo su espalda. Su cuerpo casi se rindió ante la revelación. Otro grito resonó. Y Alejandro se giró justo a tiempo para ver al hombre que había caído, convulsionando en agonía. La figura oscura sonrió.
Todos aquellos a los que has traicionado, todos los secretos que has ocultado, ahora regresan a cobrar su precio. La verdad es más poderosa que cualquier tesoro. Y en ese instante de horror absoluto, la sombra que salía de Samuel creció, devorando la luz, alimentando. Era parte de algo aún más grande y aterrador de lo que jamás imaginó. Con el temor carcomiéndolo, Alejandro se encontró a sí mismo en un mundo en el que ya nada tenía sentido. La pregunta que ahora ardía en su mente era: ¿podría escapar de su propio destino antes de que la oscuridad reclamara todo lo que amaba? La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, como una manta pesada que aplastaba a Alejandro. El resplandor emanaba de Samuel de manera tan intensa que parecía tener vida propia, y las sombras danzaban en la atmósfera. La figura espectral de la mujer se alzaba con una sonrisa que prometía calamidad. «Eres parte del ciclo, Alejandro», murmuró. Sus palabras se colaban en su mente como un veneno. Samuel temblaba. Su cuerpo era un campo de batalla entre la vida y la muerte. La multitud gritaba y Alejandro sentía que el aliento se le iba. Cada inhalación era un gruñido doloroso. «¡Deténlo!», gritó, pero su voz no encontró eco en el caos. Cada mirada estaba fija en el M. De pronto, un estruendo reverberó en el aire. Fue como si el mismo cielo se estuviera quebrando. Una luz cegadora surgió del medallón y Alejandro sintió que una fuerza lo absorbía. Todo su ser fue arrastrado a la oscuridad, como si un agujero negro hubiera abierto su boca para devorarlo. La figura de la mujer se retorcía, y con ella todo lo que creía saber. En medio de este torbellino, una risa resonó. Una risa familiar. Alejandro se giró. ¿Su amigo Gabriel? El que creía perdido en el tiempo surgía de entre la multitud, pero no era el mismo. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora ardían con una intensidad oscura que helaba la sangre. «¿Qué has hecho, Alejandro?», preguntó. Su voz reverberaba como un eco siniestro. «¡Gabriel!». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Gabriel había estado allí. Siempre había estado presente entre las sombras. «Tú sabías», balbuceó, el horror llenando cada rincón de su mente. «¿Siempre supiste de Samuel? ¿Por qué nunca dijiste nada?». «Porque era parte del plan, amigo. Todo era un juego más grande», respondió Gabriel con una sonrisa burlona. «Ese medallón no es solo un objeto de poder, es un contrato. Samuel no es quien crees. Es un títere en manos de fuerzas que no entiendes». La multitud retrocedió al escuchar estas palabras. «Deténlo, Alejandro. Si despierta los poderes que lleva dentro, todos estaremos condenados». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. La luz creció y las sombras se torcieron. Un torrente de energía oscura se desató. Desbordaba el control. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Alejandro luchaba por entender. Su mente se retorcía. La angustia llenaba su pecho y un nudo se formaba en su garganta. Samuel es el hilo que conectará dos mundos. Y si lo revives, si lo dejas despertar, él no solo reclamará su poder, también arrastrará a todos de regreso, a nosotros, a nuestros seres queridos. Todo lo que has construido se acabará. La mirada de Gabriel brillaba con desesperación, un mensaje inconfundible detrás de su frialdad. Las palabras retumbaban en la mente de Alejandro. Todo lo que era, lo que había sido,
Y con eso llegó el miedo, una ola de terror que lo paralizó. Mientras tanto, la luz del medallón estallaba en un estallido cegador que pidió atención. Alejandro era incapaz de apartar la vista. Fue entonces cuando recibió la última sacudida de realidad. Una conexión se formó. La verdad se reveló como un rayo, y su mente hizo clic. Las memorias olvidadas, los ecos de risas, el amor que había enterrado. Todo había estado oculto en ese momento, en Samuel, en el medallón. «No puede ser», gritó con un nudo en la garganta. «Sí, lo es. Tu propia sangre, Alejandro. Samuel es tu hermano», pronunció Gabriel, su rostro distorsionado por la intensidad del momento. Las revelaciones chocaron con fuerza, empujándolo al abismo. Todo se detuvo. El mundo se desvaneció. Aquello que fue un simple juego de fortuna se había transformado en un tormentoso laberinto donde Alejandro era el centro. ¿Por qué no lo había sabido? ¿Cuántas mentiras se habían tejido en torno a su vida? Los murmullos resonaron en la multitud. La tensión se podía cortar con un cuchillo. La verdad se extendió, gélida. Alejandro se sintió pequeño, atrapado. Las relaciones que habían definido su vida se desmoronaban a su alrededor. La figura de la mujer en la sombra se fue acercando y el tiempo se ralentizaba en un abrazo mortal. No entendía. Todo lo que había creído estaba en juego. ¿Qué tan lejos llegarías, Alejandro, por tu hermano? Resonó la voz. Un último grito. Un último fogonazo de luz, y todo lo que había construido comenzó a tambalearse. El caos reinaba, y ahí estaba el hermano que había perdido y nunca había conocido. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y un nuevo juego empezaba a desarrollarse. Alejandro sintió que la presión era insoportable, y la pregunta se cernía oscura. ¿Estaba listo para enfrentar el horror y la verdad que había estado escondida en la sombra? El medallón brilló una vez más, y la duda quedó flotando en el aire. ¿Podría salvar a Samuel y a sí mismo? ¿O el destino ya estaba sellado? La oscuridad se cerró a su alrededor, como si un monstruo estuviera tragándose todo lo que conocía. El resplandor del medallón de Samuel brillaba más que nunca, un faro en medio de la tormenta. La figura espectral que se alzaba frente a Alejandro, su rostro hermosa y maliciosa, se acercaba como un depredador. «Eres parte del ciclo». Alejandro susurró, dejando un escalofrío que atravesó su cuerpo. Alejandro no podía apartar la mirada. «¡Deténlo!», gritó, pero su voz se perdía en el rugido de la desesperación. De repente, una explosión sacudió el aire, un estruendo que parecía romper el mismo tejido de la realidad. Samuel dejó escapar un grito desgarrador, y el medallón brillaba con tal intensidad que Alejandro tuvo que cubrirse los ojos. En ese momento comprendió que no solo estaban en juego sus vidas, sino el destino de todo lo que conocía. «¡Miren!», alguien gritó, señalando al cielo. Las luces del medallón se arrastraban hacia arriba, como si estuvieran tratando de escapar. Alejandro dio un paso hacia atrás. Todo había pasado demasiado rápido, y el horror se apoderaba de su mente. Cuando la luz finalmente se disipó, un silencio espectral cubrió la escena. El medallón dejó de brillar, y la atmósfera se volvió pesada, cargada de algo ominoso. Los murmullos se apagaron, la multitud contenía la respiración. Todos miraban a Samuel, que ahora permanecía inmóvil en el suelo. Pero algo estaba diferente. Alejandro se acercó. Fue entonces cuando lo vio. En el pecho de Samuel, un símbolo brillaba. No era un simple tatuaje.
Era un sello ardiente, pulsante. Fue como si todo el horror de la situación se comprimiera en ese insignificante gesto, como un botón de encendido para el caos. «No puede ser», murmuró Gabriel, temblando. «Eso no debería estar ahí». Las palabras se deslizaban entre sus labios, llenas de terror. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué significa?» La figura de la mujer sonrió, un gesto inquietante. Ese símbolo representa el pacto que selló su destino. Samuel no solo es un hermano, es el último guardián de un poder antiguo. Y tú, Alejandro, tienes la opción de liberarlo o condenarlo. El tiempo pareció detenerse. El mundo giraba y Alejandro se sintió caer, atrapado en un abismo de revelaciones. ¿Liberarlo? ¿Condenarlo? ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba, pero la figura solo lo miró con una intensidad que lo desarmaba. Fue entonces que escuchó un sonido aterrador, un retumbo que reverberó a su alrededor. Un hombre emergió del borde de la multitud. Su figura era familiar. «¡Samuel!», exclamó, pero cuando se dio la vuelta, Alejandro quedó helado. Era un hombre mayor, con las arrugas de la vida dibujadas sobre su rostro. «¡Soy yo, su padre!», gritó, la voz desgarrándose en un llanto de desesperación. Las palabras golpearon como un rayo. «¿Padre? ¿Él es tu padre?», repitió Gabriel, sus ojos desorbitados. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre nunca había mencionado a nadie, y ahora se encontraba atrapado en un hilo oscuro que conectaba su vida con esta extraña realidad. «No, no, esto no puede estar pasando», balbuceó, cada palabra más incrédula que la anterior. «Samuel es un guardián, pero también es tu hermano. Tu madre lo ocultó para protegerlo de un destino trágico». Cada frase caía pesada como un ladrillo. Alejandro sintió que el aire lo abandonaba. Todo lo que había dado por sentado se evaporaba en un instante. «No, ¿por qué? ¿Por qué ocultarlo?», balbuceó, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La multitud murmuraba. El miedo y la confusión crecían. El padre de Samuel dio un paso adelante, sus ojos llenos de dolor, porque el poder que porta es más grande de lo que puedes imaginar. Y ahora, una elección debe hacerse. Antes de que Alejandro pudiera responder, un grito penetrante cortó la atmósfera. Apareció el extraño de chaqueta oscura, emergiendo como una sombra. «La elección es tuya, Alejandro. Libera a Samuel o perderás todo lo que amas». Las palabras recorrieron el aire, y la figura de la mujer sonrió, como si supiera que el destino de todos estaba a punto de cambiar. La presión era insoportable. La revelación del padre, la posibilidad de liberar a Samuel, el caos en aumento. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía, y en su corazón una pregunta resonaba. ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de su decisión? En un instante de claridad, comprendió que nada volvería a ser igual. El viaje apenas comenzaba, y ante él se cernía un futuro oscuro y lleno de sorpresas. ¿Liberaría a su hermano o permitiría que la sombra reclamara todo? Las sombras se movían, y el aire estaba impregnado de tensión. Alejandro, aún aturdido por el impacto de la revelación de su padre, sintió que su mundo se desgastaba. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó, su voz temblando. La multitud se había vuelto un eco distante, reducida al susurro de su propia agitación interna. El padre de Samuel lo miró, sus ojos llenos de angustia. No era el momento, nunca lo fue, hasta ahora. Samuel es la llave. Y tú, Alejandro, eres el guardián que debe tomar una decisión. Las palabras resonaban, pesadas como el plomo. La figura espectral de la mujer sonrió, disfrutando del caos que se desataba. Fue entonces
cuando un destello inesperado iluminó la escena. Un rayo de luz atravesó el cielo hasta aterrizar justo en medio de la multitud. El estruendo causado por el impacto hizo que todos se agacharan y cubrieran los oídos. Pero lo que vino después fue más extraordinario. Santiago, un antiguo amigo de Alejandro, apareció como un dios de la guerra entre las llamas. En su mano empuñaba un objeto, un medallón idéntico al de Samuel. «¡No lo toques, Santiago!», gritó Alejandro, reconociendo el peligro que emanaba de la figura de su amigo. Pero Santiago sonrió, iluminado por una suerte oscura. «Lo siento, Alejandro, pero es hora de que conozcas la verdad». La multitud observaba paralizada. «¿Qué traes ahí?». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Santiago eran un golpe. «Tu madre», comenzó, pero fue interrumpido por el rugido de la energía desatada. El medallón de Samuel brillaba más intensamente, como si estuviera conectado al de Santiago. La atmósfera era un torbellino electrizante, y el caos crecía a su alrededor. El rostro de la mujer espectral se tornó sombrío. «No, eso no debería estar a ti. No permitas que el poder se una». La desesperación en su voz vibraba junto a la tensión en el aire. Santiago levantó el medallón y el entorno se llenó de un resplandor cegador. De repente, las sombras se lanzaron hacia Santiago, como si tan solo el tocar ese objeto desencadenara una onda de energía infinita. «Alejandro», gritó su padre, «debes intervenir. Juntos pueden detener esto». Pero antes de que pudiera rezar un segundo, un destello de luz surgió del medallón que sostenía Santiago, convergiendo con el de Samuel. Lo que siguió fue una explosión abrumadora de energía que sacudió el suelo, lanzando a todos por los aires. El mar de cuerpos voló como muñecos en un vendaval. Alejandro encontró fuerzas para levantarse y corrió hacia donde había estado Samuel. Ahora solo un destello en el caos. Pero al llegar, se dio cuenta del horror. Lo que había sido Samuel, lo que había sido su hermano, ahora estaba en el centro de todo, y las sombras lo consumían. «¡No puede ser!». Alejandro cayó de rodillas, el medallón brillando intensamente. Fue un instante, y en ese preciso momento, Helena, su madre, emergió entre la multitud, su rostro adusto como un último freno ante la tormenta. «No, no, tú no deberías estar aquí», dijo Alejandro, entre lágrimas de confusión. Todos los ojos se dirigieron a ella. «Yo», comenzó Helena, pero no pudo terminar. Su voz se fue apagando al enfrentarse a la figura oscura de la mujer, cuya sonrisa se transformó en un vórtice de furia. La conexión se hizo evidente. «La verdad sobre ti, Samuel, es tan profunda como el abismo», grité, y las palabras reverberaron en las mentes de todos. Pudo ver que Helena luchaba entre el amor y el horror, batallando con los secretos que había guardado. Tan pronto como alcanzó su alcance, la mujer extendió su mano hacia Helena, y el tiempo se detuvo. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor, todas las verdades y mentiras entrelazándose como una espiral de caos. Y en el instante crucial, Helena se desvaneció entre las sombras, llevándose una parte de la verdad con ella. El shock paralizó a Alejandro. «¡No! ¡Mamá!», gritó, pero el eco se perdió en el tumulto, ahogado por el rugido de la energía oscura que comenzaba a engullir todo. Las luces bajaron, y el grito de caos se tornó un silencio helado. Todos se dieron cuenta de que la batalla apenas comenzaba y que la noche estaba lejos de terminar. «¿Qué has hecho?», Santiago susurró.
pero el horror en su voz se volvió un eco curtido. ¿Qué oscuro secreto había sido liberado al caer Helena? La figura de la mujer sonrió, y en su mirada resplandecían secretos que habían permanecido ocultos durante años. Esto es solo el comienzo, Alejandro. La verdad es un arma poderosa, más de lo que imaginas. Las sombras danzaban, y Alejandro sabía que todo estaba a punto de cambiar. Sin saber qué dirección tomar, se sintió perderse en la tormenta. El caos crecía, y la pregunta flotaba entre las ruinas. ¿Quién realmente era Samuel? ¿Y qué pasaría ahora con todos ellos? Una sombra se movió y las luces comenzaron a titilar. El desenlace se aproximaba. ¿Estaba Alejandro preparado para enfrentar la oscuridad que se avecinaba? La oscuridad se cernía y el aire vibraba con una tensión palpable. Alejandro, con los ojos fijos en el medallón, sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura espectral de la mujer se acercaba. Su sonrisa era la promesa de caos, mientras Samuel se retorcía, atrapado entre la vida y la muerte. Los gritos de la multitud se convertían en un eco distante. Alejandro miró a su padre. La angustia en su rostro era inconfundible. La verdad había cambiado su vida, pero aún quedaba un último secreto por descubrir. Eres parte de esto, Alejandro. Tienes que decidir, le dijo su padre, pero las palabras parecían perderse entre el tumulto. Santiago, con un medallón en su mano, estaba casi incontrolable. «No lo toques, no sabes lo que haces», gritó Alejandro, pero el brillo de la joya lo atrajo, atrapándolo en un torbellino de luz. De repente, el rostro de Santiago se transformó. La confianza se desvaneció y un terror indescriptible drenó su color. «No puede ser, es él. Samuel es el elegido, se lo dijeron», exclamó. Su voz resonaba como un grito en la noche oscura, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. El medallón brilló y el caos aumentó. Las sombras comenzaron a retorcerse y cobrar vida. La figura de la mujer se lanzó hacia Santiago, pero él se hizo a un lado como si tuviera un reflejo instintivo. «¡No! ¡No puedes dejar esto suceda!», gritaba, pero no había tiempo. Todo estalló en un estallido de luz. La multitud se lanzó hacia atrás y el aire destilaba a ira y miedo. De un segundo a otro, una figura emergió entre las sombras. Era un hombre de aspecto sombrío, con una mirada llena de conocimiento. «Yo soy el guardián, el verdadero guardián», dijo con voz profunda. Todos se callaron. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «He estado esperando este momento. Samuel no es solo un mendigo, es el vínculo que te une a este mundo». Las palabras resonaron y Alejandro sintió que se le encogía el estómago. «¿Qué quieres decir con lazo?», preguntó angustiado. El extraño sonrió, pero no era un gesto afable. «Una conexión de sangre, Augusto. No solo es tu hermano, es el resultado de un pacto entre la luz y la oscuridad. Y tú eres el equilibrio que necesitan». La revelación fue como un golpe. Todo lo que sabía, todo lo que creía se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro miró a su padre, a su madre, a Santiago. «Esto no puede estar pasando». «¿Qué pacto? ¿Por qué no me lo dijeron?», preguntó, su voz quebrada por la desesperación. Los murmullos crecieron entre la multitud, una mezcla de miedo y confusión. «Ignoremos esto. Alejandro, debes detenerlo ahora», gritó Santiago, sus ojos llenos de terror. El extraño se acercó más, alzando el medallón. «El medallón de Samuel y el de Santiago son dos mitades de la misma moneda. Si uno se destruye, el otro se desvanecerá.
Tendrás que elegir, tú o él. La tensión se volvió insoportable. No puedo hacer esto. No puedo elegir entre él y... balbuceó Alejandro, sintiendo que el mundo se desvanecía. Pero antes de que pudiera terminar, un grito de horror estalló. Samuel, aún en el suelo, comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo brillaba con una luz cada vez más intensa. «¡Deténlo! ¡No permitas que lo controle!», gritó su padre. Mientras el caos se desataba nuevamente, Alejandro se lanzó hacia Samuel, pero alguien lo detuvo. Era Gabriel, su amigo de siempre. «Espera, no debes aproximarte. Puede que él te lleve a la perdición». Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué estás diciendo? Es mi hermano». Entonces, antes de que pudiera hacer algo, el medallón de Samuel explotó en una lluvia de luces deslumbrantes. La oscuridad lo envolvió todo. Alejandro se detuvo, sintiendo como el caos se convertía en una calma irreal. Todo a su alrededor desapareció. Y en el silencio, un susurro resonó. «La verdad no es lo que parece, Alejandro. Hoy se revelará el verdadero rostro de tu historia». Cuando la luz se disipó, la figura espectral había desaparecido. La multitud, insegura, se hallaba retrocediendo. Pero cuando Alejandro miró a su padre, sintió que algo no encajaba. «¿Eres realmente mi padre?», preguntó, con un nudo en la garganta. El silencio fue absoluto. La respuesta que nunca imaginaría llegó cuando una marca apareció en la frente de su padre, un símbolo igual al de Samuel. Alejandro parpadeó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? La verdad que había estado buscando se desvanecía, y solo quedaba más confusión. ¿Era realmente su padre? El misterio se cernía, y Alejandro supo que lo peor estaba por llegar. La oscuridad envolvía a todos, pero en medio de todo el caos, Alejandro vislumbró una luz. Era la chispa de esperanza que había estado buscando. Samuel yacía en el suelo, la energía de su ser fluctuando entre la vida y la muerte. Las sombras danzaban, y el aire estaba cargado de tensión. Todo se reducía a un simple hecho. Un dilema familiar que ahora se manifestaba en un estallido de poder. «Él es tu hermano, Alejandro», repitió su padre, con la voz entrecortada por la emoción. «Debes decidir». Alejandro lo miró con desesperación. ¿Cómo podía elegir? La vida de Samuel dependía de él. Cuando el medallón brilló intensamente, un torrente de recuerdos golpeó su mente. La risa de su madre, los secretos que había llevado consigo, el eco de una vida que estaba profundamente entrelazada con la de Samuel. Era un momento que desgarraba el corazón, y todo lo que Alejandro había creído se desmoronaba como si fuera arena en sus manos. «Tú puedes hacerlo, hijo», gritó su padre, empujando a Alejandro hacia el centro de la tormenta. «Tú eres el verdadero guardián de esto. Tu elección puede romper el ciclo». Las palabras resonaban en su mente, y su pecho ardía con la presión del desconocido. Santiago, aún con el medallón en la mano, buscaba en los ojos de Alejandro una respuesta que ni él tenía. La mujer espectral observaba desde las sombras. Su sonrisa burlona era la certeza de su control sobre la situación. Pero de repente, el dolor también apareció en su rostro. Algo en la energía del medallón la debilitaba. Quizás no todo estaba perdido. «Samuel», susurró Alejandro, acercándose a su hermano en un acto de desesperación. La conexión entre ellos era palpable. Sintió que lo tenía que hacer. «Voy a liberarte». Con el corazón palpitando, levantó la mano hacia el medallón de Samuel, dejando que la luz brillara más intensamente. La energía comenzó a fusionarse, uniendo sus manos, y un destello de luz emergió. La figura de la mujer gritó, una mezcla de ira y terror.
Pero Alejandro no se detuvo. La verdad palpitaba en su corazón y sabía que cada segundo contaba. «Por favor, despierta», gritó, su voz resonando en el aire como un eco de súplica. Se sentía el vínculo entre ellos, una fuerza que traspasaba incluso a las sombras. Justo cuando pensó que perdería la conexión, algo extraordinario sucedió. El símbolo en el pecho de Samuel brilló y comenzó a absorber la oscuridad, como una esponja que empapa luz. Un estallido ensordecedor resonó. Todo se iluminó. La presencia espectral se desvaneció con un grito. Y el caos que había envuelto a la multitud se disipó. Samuel abrió los ojos. «Alejandro», murmuró, su voz un hilo de energía, una conexión renovada. «¡Lo logramos!», exclamó Alejandro, con lágrimas de alivio y alegría. La tensión en el aire se disolvió, y los murmullos de la multitud se convirtieron en susurros de asombro y alivio. Los rostros de su padre y Gabriel se iluminaban con asombro, mientras Santiago observaba con incredulidad. «No, no puedo creerlo. ¿Hiciste esto?». Alejandro asintió, sintiendo un peso enorme levantarse de su pecho. «Siempre estuviste cerca, Samuel. Nunca estuviste solo». La figura oscura finalmente se desvaneció en un soplo, y los murmullos se convirtieron en vítores. Pero en el fondo, Alejandro sabía que la calma era solo temporal. Había muchos secretos aún por descubrir. ¿Por qué su madre había ocultado la verdad? ¿Qué otros peligros acechaban en las sombras? En ese momento de inquietud y revelación, Alejandro sintió una claridad. Siempre había estado destinado a luchar, y ahora el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero un nudo de incertidumbre aún permanecía. Así que, amigos, si te ha atrapado esta increíble historia, ahora es el momento de que actúes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Hagamos que cada historia cuente.